Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Joaquín Sánchez y en este video haremos una pequeña revisión educativa sobre el tema de la gerencia estratégica como una herramienta para la toma de decisiones en las organizaciones. Para empezar, es importante entender que la gerencia estratégica es una herramienta que sirve para administrar y ordenar los cambios, en los cuales vamos a definir a la organización y establecer estrategias. Estrategias como, por ejemplo, que empiezan a considerar al entorno como parte fundamental del crecimiento organizacional. Mientras más contribuyamos en forma definitiva a valorar el entorno, vamos a tener un sentido de competencia para poder analizar las regulaciones gubernamentales, los avances tecnológicos, como variables que van a ser críticas para asegurar la sobrevivencia, por no decir el éxito de las empresas. Y esta forma de ver al mundo le va a permitir a las organizaciones poder alcanzar sus ventajas competitivas. Dicho de otra forma, el que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo. Además, es importante considerar que la organización debe tender a ser dinámica dentro del plan estratégico, es decir, que sea flexible como para poder lograr crear nuevo conocimiento y además poder transferirlo a los que forman parte de esta misma, a fin de que desarrollen la correcta aplicación del conocimiento y de alguna manera se logre la innovación. Ante esto es importante considerar que la persona encargada va a ser el gerente o director, el cual debe asumirse como un agente de cambio y de transformación que conduzca a la organización por nuevos rumbos. Entonces, la administración o gestión estratégica puede definirse como un proceso que inicia con el establecimiento de metas organizacionales, es decir, que definen estrategias y políticas que logren estas metas y al mismo tiempo desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. Por esto mismo es importante considerar a la administración estratégica como un proceso y no como un acontecimiento aislado de la organización. Por esto mismo, autores como Thompson definen o establecen 5 tareas que forman parte de esta creación de un desarrollo o plan estratégico, entre las que se incluyen el desarrollo de una visión estratégica de la organización, precisando básicamente hacia dónde se dirige. 2. Determinación de objetivos que permitan convertir la visión estratégica en resultados específicos del desempeño que se deberá alcanzar. 3. La creación de estrategias que apunten al logro de objetivos. 4. Poner en práctica la estrategia de manera eficiente y efectiva. Y 5. Evaluar el desempeño e inicio de ajustes correctivos en la visión, dirección de objetivos, estrategia y todo lo puesto en práctica. Otro de los conceptos que es clave para poder entender el desarrollo estratégico de las organizaciones es el diagnóstico organizacional. Este diagnóstico parte de un análisis completo de la situación de la empresa, incluyendo elementos externos como internos. Básicamente exige un sondeo de ambiente externo e interno de la organización para poder identificar factores, variables, actores, stakeholders o elementos existentes de manera directa o indirecta que afecten las operaciones de la organización. En los factores externos de la organización podemos encontrar el complejo contexto económico, político, tecnológico, social, cultural, demográfico, en los cuales se desenvuelve o se tiene que adaptar las estrategias de la organización para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. También se le conoce a esto como factores del macroentorno, que de alguna manera suelen escapar del control de las organizaciones. Por otro lado, en la revisión de los factores internos, tenemos que partir de la premisa de que todas las empresas poseen fortalezas y debilidades en sus áreas funcionales. Este análisis permitirá determinar cómo estas fortalezas y debilidades respecto a sus competidores pueden evaluar su capacidad para aprovechar oportunidades y contrarrestar amenazas. Coloquialmente conocido como FODA, este conocimiento y dominio de las fortalezas de la organización pues tienen la capacidad de demostrar qué tan superior frente a sus competidores puede llegar a ser la misma organización. Otro factor interno es también la estructura organizativa, es decir, el patrón o el diseño de modelo con el cual se organiza la organización, el cual idealmente debe ser conveniente para las prioridades y necesidades competitivas de la organización. Además que debe reflejar la situación que está viviendo en cuanto a la edad de sus participantes, su tamaño, el tipo de sistema de producción, el dinamismo o complejidad con la cual se desarrolla en el entorno la organización. La tecnología también se asume como una variable interna,
ya que en este sentido se asume como un componente del ambiente que es adquirida por las organizaciones que se incorporan para su ambiente interno, para las tareas que realiza. Dada su complejidad, podemos evaluarla desde distintas perspectivas, es decir, las empresas con operaciones establecen necesidades estructurales diferentes y además la tecnología es cambiante, por ende la tecnología que adopta la empresa determinará cómo va a ser su estructura y cómo va a ser también su comportamiento organizacional. Y claro que no podemos dejar de hablar del factor que es el talento humano. Y cuando aludimos al concepto de talento humano es importante destacar las habilidades que debe tener el personal para poder socializar, relacionarse y manejar conflictos. En resumidas cuentas, el talento humano debe considerarse como el principal activo de la organización, ya que a partir de él y de su capacidad para absorber nuevo conocimiento, podrá crear nuevas competencias que potencien el desarrollo y el crecimiento de la organización. Y para empezar a cerrar el tema de las partes que componen al desarrollo estratégico o la gerencia estratégica, es muy importante mencionar a la misión, visión y valores de una organización. La misión es una declaración duradera sobre el propósito que distingue a una empresa de otra similar. En la misión destacamos el alcance de la organización y se describen las prioridades que la misma establece, es decir, la razón de ser de la organización. Por otro lado, la visión define en cuentas algunos elementos como un panorama de futuro, es decir, cómo a través de los ojos de quien redacta la visión evalúa el contexto en el cual le gustaría ser parte, es decir, considera elementos económicos, marcos competitivos, entre otros, y se formula desde la alta gerencia para poder entender que sea convincente, que sea amplia y detallada, que sea positiva e inspire al equipo no solamente de directores, sino a colaboradores y empleados. Y los valores organizacionales, pues son las cualidades de la cultura de las empresas. Se jerarquizan y se asumen de preferencia porque son percibidos como partes fundamentales a alcanzar como logros colectivos. Es decir, son parte del aprendizaje estratégico, pero también no son estáticos, sino que pueden estar sujetos a modificaciones, siempre y cuando ofrezcan nuevas oportunidades para la comprensión del fenómeno con el cual están involucrándose dentro de la misma organización. Y una vez que todos estos elementos se pueden entender y se integran a lo largo del desarrollo estratégico y de la operación de las organizaciones, es entonces cuando podemos hablar de un análisis o una medición del desempeño. Esta evaluación que solemos hacer a través del desempeño no es otra cosa que un esfuerzo sistemático de la organización para revisar su gestión en función de que esté cumpliendo con su misión, que esté optimizando sus procesos, que esté logrando alcanzar sus metas. Esta evaluación resulta útil para validar y redefinir actividades de la empresa, así como brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro rendimiento. Y este desempeño está evaluado por la contribución de cada individuo en la organización y es necesario tenerlo en cuenta a través de un programa formal de evaluación y un sistema bien organizado para poder alcanzar las metas que en estas se estén evaluando. Como una reflexión final, hay que entender que los tiempos han cambiado y todas las organizaciones deben poseer una estrategia la cual les ayude a dirigirse hacia algún rumbo. Por esto mismo, la formalidad es importante. Y estos elementos pues deben permitirles sobrevivir e incluso crecer y consolidarse, sobre todo en estos ambientes que son cada vez más complejos y más competitivos. Creo que desde un punto de vista personal, inclusive las personas deberíamos considerar tener planes estratégicos de vida, el cual nos permita de alguna manera tratarnos dentro de esta evaluación sistémica en la cual podemos ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas y también cuáles son los elementos externos que pueden apoyarnos y también pueden influenciar en nuestras decisiones de vida. Creo que mientras más incorporado esté para las personas que hacen uso de modelos estratégicos, mucho más fácil será poder transmitirlo a otros y obviamente en el futuro a empresas y organizaciones. De mi parte sería todo. Te agradezco mucho que hayas escuchado y visto este pequeño video. Hasta luego.